nefrona incluye dos estructuras, el corpúsculo renal y los túbulos renales. Aparte están los túbulos colectores. Los túbulos colectores no pertenecen a la nefrona, pero algunos autores consideran como unidad funcional del riñón el túbulo urinario. El túbulo urinario incluye estas dos estructuras. Esto es el túbulo urinario. Gardner, por ejemplo, considera que la unidad funcional del riñón es el túbulo urinario, es decir, la nefrona y los túbulos colectores todo es una sola estructura. Pero la mayoría de autores consideran que la unidad funcional del riñón es la nefrona, solamente la nefrona, y los túbulos colectores es una estructura aparte. Ahora, la nefrona está formada por el corpúsculo renal y los túbulos renales. Esto es un corpúsculo renal. Esto es el corpúsculo renal y aquí vienen los túbulos. Esto es el corpúsculo renal. El corpúsculo renal está formado por dos estructuras, el glomérulo y la cápsula de Bowman. ¿Qué es el glomérulo? El glomérulo es el ovillo capilar. Esto es el glomérulo. Y la cápsula de Bowman es esta. Ustedes saben que la cápsula de Bowman tiene dos hojas. Tiene la capa parietal, que es tejido epitelio plano simple, y la capa visceral, que está formada por los podocitos. Los túbulos renales son tres. Los túbulos proximales, el asa de Henle y los túbulos distales. Cada uno de estos se subdivide en porciones. Hasta ahí, ¿estamos claros? En la nefrona, el corpúsculo renal tiene dos polos. Este es el polo urinario. El polo urinario es esto. Y esto es el polo vascular. ¿Ya? Necesitaba que queden esos puntos fijos para poder continuar con la clase. ¿Listo ya? ¿Ya puedo borrar? Visceral podocitos. Y el otro Ahora sí le puedo borrar. podocitos y arriba de PS, que es epitelio simple plano. Epitelio blanoso. Miriam, ya pasé la clase al control de derivados.
Ya. Solo. Esta porción de acá que ustedes me dirán de dónde ha salido. Esto es el túbulo contorneado distal. El túbulo distal tiene dos porciones, una contorneada y una recta. El túbulo colector, esto de aquí es el túbulo contorneado distal. Es la última porción de los túbulos. El túbulo contorneado distal es parte de estos distales desembocan en los colectores. Proximal, conector. Recto y contorneado. Aquí son dos. Túbulo distal contorneado. Primero es recto. Recto es primero. Recto y túbulo distal contorneado. Este igual, ¿no? El proximal también tiene contorneado y recto. Ya. Bueno, ahorita vamos a ver los túbulos ya. Ya voy. Para que podamos avanzar. Bien. En realidad yo siempre prefiero hacer las clases así, no me gusta las diapositivas. Lo que pasa es que esta cosa y el tiempo. Si me pongo a dibujar me demoro. A pesar de que luego veo proximal. El túbulo proximal se divide en dos. Pars convoluta, que también se llama túbulo contorneado proximal, y pars recta, que también se llama túbulo proximal recto. La primera parte es la pars convoluta o túbulo contorneado proximal. Si ustedes recuerdan, en lo que acabamos de escribir hemos puesto que la capa parietal de la cápsula de goma es un epitelio plano simple. Esa capa parietal se va a continuar formando el túbulo contorneado proximal y el epitelio va a cambiar. De ser un epitelio plano se va a convertir en un cúbico simple. Son células cúbicas simples con un núcleo redondo central, pero esas células tienen unas características especiales. ¿Se acuerdan que yo les dije de que el corpúsculo produce alrededor de 180 litros de ultrafiltrado al día? Entre el 60 y el 70% de este ultrafiltrado se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Entonces, son células que tienen una gran cantidad de absorción. El túbulo contorneado proximal es muy largo. Mide, como ustedes pueden ver, 14 milímetros, o sea, casi 1,5 centímetros. Para una estructura microscópica, eso es larguísimo. Por eso es que cuando miramos en el microscopio el riñón, siempre vamos a ver una gran cantidad de túbulos proximales. Distales pocos, muchos proximales porque son los más largos. Ahora, ¿qué características tienen estas células? El túbulo contorneado proximal se divide en tres segmentos: segmento 1, segmento 2 y segmento 3. Las células en el segmento 1 se caracterizan porque en su dominio apical tienen microvellosidades rectas y largas. Muchas microvellosidades rectas y largas. Esto es porque las microvellosidades son las estructuras que sirven para la absorción. Otra característica de estas células es que en su dominio basal tienen muchos pliegues celulares. Estos pliegues de la membrana celular están ocupados por gran cantidad de mitocondrias. Entonces tienen muchas mitocondrias. Además, en sus dominios laterales
unas prolongaciones celulares intertrabadas, que son como brazos que va uno así y el de la otra célula viene aquí, y son uniones intercelulares muy fuertes, además de que tienen otros tipos de uniones como las células saberes y otras. En el segmento 2, lo que pasa es que va a disminuir la cantidad de pliegues basales y va a disminuir la cantidad de mitocondrias. Y en el segmento 3 ya no vemos pliegues basales y las células tienen pocas mitocondrias. Ustedes van a ver que las diapositivas las he hecho de tal manera que ustedes solo leyendo la diapositiva van a tener toda la información y van a entender muy bien el tema. Entonces, el 70% del ultrafiltrado se reabsorbe acá. Casi el 100% de glucosa, proteínas, vitaminas, aminoácidos, todo se reabsorbe. ¿Qué puede ser una pregunta de examen? Hay dos proteínas principales que participan en la reabsorción: la ATPasa de sodio y potasio y la guanina 1. Eso, chicos, siempre viene en los exámenes. Ojalá. Entonces, dos proteínas que median la reabsorción de líquidos en el túbulo controlador. Y así se ve en el corte histológico, pero eso es mejor que ya lo vean en su clase. En la porción recta, ¿con quién? Así. La porción recta del túbulo proximal igual tiene células esas microvellosidades que hemos visto de las células en el corte histológico forman una línea rosada intenso que se llama borde cepillo. En esta porción recta continuamos con el borde cepillo, pero ya no es tan intenso, ¿no? Siguen los procesos celulares y tiene las estriaciones también, pero en menor cantidad. Aquí tenemos dos cotransportadores que van a movilizar al sodio. El primero, el SGLT1, capta el sodio de la luz del tubo y lo mete a la célula. Y el GLUT1 lo saca de la célula y lo manda al estroma. Pasa a través de la célula el sodio con estos dos cotransportadores. Luego viene la porción delgada, que es el asa de Henle. Pero no todas las nefronas tienen el mismo tamaño de asa de Henle. Tenemos que las nefronas corticales son nefronas de asa corta, tienen una porción pequeña, y las juxtamedulares son de asa larga. El asa de Henle mide 2 milímetros para las de asa corta y hasta 10 milímetros para las de asa larga. 4 tipos de células. Tenemos que en las de asa corta aparecen las células de tipo 1, que son células planas. El epitelio en esta zona es un epitelio plano simple, y al corte histológico solo vamos a ver los núcleos y nada más. El tipo 2, 3 y 4 se ven en las nefronas de asa larga. El tipo 3 son las células que son más altas, tienen muchas prolongaciones laterales intertrabadas, tienen pliegues basales y tienen gran cantidad de mitocondrias. Las del tipo 3 son parecidas a las del tipo 2, pero más bajas y con menos mitocondrias. Y las del tipo 4 nuevamente estamos frente a un epitelio plano con prolongaciones citoplasmáticas laterales. Así se ve las asas de Henle en un corte histológico. Parece más
porque no tienen eritrocitos. Aquí en cambio hay un eritrocito. Porque claro, hay vasos sanguíneos en el riñón. Ya. El túbulo distal es la última parte. El túbulo distal también tiene dos porciones, la recta ascendente y luego la parte convoluta. Las células aquí vuelven a ser tuboides. El epitelio plano del asa de Henle, nuevamente tenemos células conjugadas, con redondo central, con estriaciones basales, pero aquí ya no hay borde en sentido. Ya no hay borde en sentido. En el túbulo contorneado proximal, estas prolongaciones intertrabadas no nos permiten ver la separación entre células. En un corte histológico, en un túbulo contorneado proximal, vemos células más altas y pocos núcleos, entre 6 y 8 núcleos. En el distal vamos a ver células más bajas, células bien definidas y muchos más núcleos. En el contorneado, este también es largo, pero no tanto como el proximal, aquí llega a 1 centímetro de longitud. En esta parte el epitelio es cúbico bajo, núcleo redondo central, uniones ocluyentes en los laterales de las células, pliegues vasolaterales más abundantes y un poquito de microvellosidades chatas en su dominio apical. Esta zona es impermeable al agua, impermeable a la urea, ¿no? Producen la proteína de Tan-Horsfall. Y miren acá, esto es un túbulo contorneo proximal y estos son los distales. Miren que se ven más ordenados, más limpios, se nota la separación de células, más núcleos. El contorneado entonces mide 4 a 5 milímetros, epitelio posible, impermeable al agua, impermeable a la urea. Esta zona tiene una bomba de ATP, de sodio y potasio, ¿no? Y es sensible a la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona? Hace que se reabsorbe el sodio. Y al reabsorber el sodio nos llevamos el agua al agua. Sí sabes. Así es. Bueno, estos son los túbulos distales. Miren. Algunas nefronas van a tener túbulo conector, sobre todo las yuxtamedulares, porque las corticales, el túbulo contorneado distal se une directamente al túbulo colector, pero en las yuxtamedulares el contorneado distal se va a convertir en túbulo conector y el conector recién va a desembocar en el colector de colectar. ¿Se acuerdan que dijimos que algunos autores consideran 3 tipos de nefronas? Corticales, yuxtamedulares, intermedios. El túbulo colector son túbulos largos. ¿Se acuerdan que cuando la semana pasada vimos corpúsculo, dijimos que existían los laberintos corticales y los rayos medulares? Todo eso estaba en la corteza. Los laberintos corticales son los glomérulos con los túbulos contorneados y los rayos son los túbulos colectores. Mira, ahí está tu Los túbulos colectores, que miden 2 centímetros de longitud, se dividen en 3 partes. La parte cortical, que son esos, los rayos medulares. La parte medular, que aquí varios colectores se van a unir para formar colectores más gruesos. Y aquí vamos a encontrar 2 tipos de células. Bueno, desde arriba, desde la porción cortical, encontramos 2 tipos de células. ¿Por qué no quiero explicar esto? Porque ahí en la diapositiva yo he puesto células claras y oscuras y acá he puesto
Lo he hecho de tal manera que cada noche hasta las 7 horas. Lo he hecho de tal manera de que ustedes lo puedan leer sin necesidad de que yo esté ahí. Y esto